Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con la ecuación general de la recta en el plano. Habíamos visto que teníamos, este es el tercer tipo de ecuación, de la forma que puede expresar matemáticamente una recta, que la están viendo en pantalla ahí señalada en amarillo. Y había tres tipos, tres formas. Una era la forma paramétrica, que eran las ecuaciones paramétricas de la recta. Otra era la ecuación simétrica, que tenía los mismos elementos. Profe, disculpe, ¿usted está mostrando el pizarrón porque se ve el apunte? Ah, sí, no, tenés razón. Yo estoy viendo el pizarrón. Claro. Claro, pero Gracias. estamos nosotros viendo el apunte. Claro, por lo que yo ahora, Ahí sí, ahí ahí está. sí, está bien, porque yo veía el Word y entonces veía el pizarrón y digo, hablaba en función de eso, pero no, ahora sí. Bueno, entonces ahora podemos seguir hablando. De todas maneras, queda lo que dije, que teníamos tres tipos de forma de expresar la ecuación y las ecuaciones de la recta. Una era la paramétrica, que fue la primera que vimos, para ponerlos en tema. Acá arriba de toda, acá está la paramétrica, ahí en unos garabatos que digo yo, por acá estamos, ¿sí? ¿Qué tenía? Acá estaban en x0 y 0 las coordenadas de cualquier punto de paso, y lo que acompañaba a t, que llamaba parámetro, los numeritos 1 y u2 que acompañaban a t, eran las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. La simétrica tenía esta estructura que ahora van a ver, ahí, ¿sí? Que está en amarillo también, y también tengo las coordenadas de cualquier punto de paso y ahí las componentes de cualquier vector paralelo. Y tenía después la última, esta que no hicimos ningún ejemplo. Pero acá cambiaban las cosas, A y B eran las componentes de cualquier vector perpendicular a la recta. Por ejemplo, si yo tuviera la recta de ecuación general 2x más 3y menos 5 igual 0, vería que 2 y 3 son las componentes de cualquier vector perpendicular a la recta. En función de eso vamos a hacer algunos ejemplos. Ahora vamos a pedir la ecuación general de la recta que pasa por el punto A de coordenadas menos 1, 4, menos 1, 5, vamos a dejar ese, es perpendicular al vector U o N, el vector que sea 3, menos 2. 3, menos 7. Vamos a meter el nombre. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Vamos a tratar de resolver este problema. Si no tiene ninguna objeción, vamos a hacerlo. Esto es no vector, así que tenemos acá. Muy bien. Sabemos que la estructura de la recta es la que están viendo ahí, que creo que todavía se ve en amarillo. AX más BI más C igual 0. Y A y B representaban las componentes de cualquier vector perpendicular a la recta. Entonces, la ecuación de mi recta, ya directamente puedo decir que es 3x menos 7y más el número C igual 0. Uno de los compañeros en la última parte de la clase, me estoy acordando ahora, que me decía, y C no tiene ninguna interpretación. En realidad tiene, pero nosotros no la vamos a pasar por alto, no vamos a decir, no nos va a interesar qué interpretación tiene, es una constante, es un número, es el término independiente de la ecuación. ¿Y cómo lo podemos sacar? Pensando en que las variables X e Y representan todos los puntos de paso de la recta, o sea, todos los puntos de paso de una recta tienen que cumplir su ecuación, o sea que si yo reemplazo cualquier punto de paso, o sea, las coordenadas X y la coordenada de Y de mi punto de paso, tiene que cumplir la ecuación. Como yo conozco un punto de paso, uno de los tantos que hay, de los infinitos, puedo decir que esto es 3 por menos 1, o sea, X lo puedo reemplazar por menos 1, 7 por 5 más C igual 0. De ahí lo que hago es despejo C, me va a quedar menos 3 menos 35 más C igual 0, hago la cuenta
y C va a ser igual a 38. Con lo cual, la ecuación de mi recta va a ser, ahí la respuesta final al problema, 3x menos 7y más 38 igual 0. Y ahí terminó el problema. Vamos a hacer otro ejercicio como para repasar. Vamos a hacer hallar la ecuación general de la recta. ¿Qué pasa por el punto? Vamos a cambiar de punto. El punto se va a llamar C ahora y no va a ser como el de antes, sino que le vamos a poner 2,3 y es paralela al vector que se va a llamar A, y las componentes de A van a ser 5, menos 5, 8. Bien. Bueno, ahora cambió un poco el problema, ¿sí? Sigo teniendo de datos dos datos como antes, un punto de paso de la recta y un vector. El tema es que el punto de paso va igual que antes, pero el vector ya no es el vector perpendicular, sino que es el vector paralelo a la recta. Entonces tengo que ver cómo voy a trabajar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y a ustedes qué les parece? Nosotros habíamos hablado algo. O sea, recuerden que a mí lo que me interesa es cualquier punto de paso y cualquier vector paralelo. Entonces, ¿cómo podría trabajar esto? ¿De qué manera? Pensando en lo siguiente. Pensando en que si yo tengo una recta, no voy a usar el GeoGebra ya que lo tengo. ¿Sí? Tengo una recta cualquiera, ¿sí? Y yo conozco de esta recta un vector. Profe, no estamos viendo el GeoGebra. ¿No están viendo el GeoGebra? A ver. Estamos viendo el pizarrón por las dudas. Ahora vuelvo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos? Una recta, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? ¿Y qué datos tengo en mi problema? Un vector paralelo a la recta, que se llama A, no se llama U. Objeto, vamos a sacar estos puntos que molestan. Y mi vector, que sabemos que se llama A, es paralelo, y además tengo un punto de paso, así que un puntito de paso, qué sé yo, ahí está. Ahí tengo todos los elementos de mi recta. Ahí siguen viendo ustedes el Sí, estamos viendo el GeoGebra ahora. GeoGebra. Bueno, ahora van a dejar de ver el GeoGebra para ver el Paint, este hermoso. Entonces tengo mi punto de paso. ¿Qué coordenadas tiene mi punto de paso? Alguien que se acuerde me lo dice, si no lo busco. 2, 3, profe. 2, 3, muchas gracias, chicos. 2, 3. Y el vector paralelo a la recta tiene componentes 5, 8, creo. Menos 5, 8. Menos 5, 8. Menos 5, 8. Ahí está. Bueno, hay un poco de prolijo, pero aparece. Yo quiero la ecuación general. El problema me pide hallar la ecuación general. Entonces yo lo que necesito es un vector que sea perpendicular a mi recta. Lo puedo hacer así, totalmente. El vector puede atravesar la recta sin ningún tipo de problema. Ahí lo tengo. Ahí le hice la flechita. Si lo quiero rellenar y no puedo. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haría? Saben que el producto, como es cualquier vector, porque fíjense que ustedes tienen infinitos vectores perpendiculares, ¿sí? Yo ahí estoy marcando algunos de, puede estar acá, puede estar, qué sé yo, este es otro vector perpendicular. Les tendría que poner, este no es tan perpendicular, pero bueno, ¿sí? ¿Qué les tendría que poner? Este es bien largo, ahí está. Les tendría que poner una flechita para que sepan que es vector, pero todos estos que están acá, y que me salieron todos atravesando la recta, esto vamos a hacerlo para el otro lado, ¿sí? Son todos vectores perpendiculares. Ahora, a mí me interesa uno de todos estos infinitos que hay. Y yo sé que, por ejemplo, uno de todos estos, uno de los infinitos que hay, va a tener coordenadas 8, 5. Van a ser paralelo a mi vector que creo que llamaba A.
porque se acuerdan que cambiando las componentes de lugar, haciendo un cambio de componentes de lugar, y cambiándole el signo a una de ellas, yo tenía cualquier vector perpendicular. Si este vector y este vector que estoy señalando en rojo son perpendiculares, el producto escalar me tiene que dar 0. Y fíjense que menos 5 por 8 me da 40 y 8 por 5 me da 40. Menos 40 más 40 me da 0. O sea que acá obtuve rápidamente un vector perpendicular a la recta que yo tengo. En consecuencia, ¿cómo quedaría mi ecuación? ¿Sí? ¿Cómo escribo mi ecuación? Lo voy a hacer acá, después lo traslado allá al Word. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Y bueno, 8 por 2. está bien, espera, es correcto lo que voy a decir, pero la ecuación sería 8, en negro vamos a hacer. La ecuación sería, acá tengo texto que se va a ver, ahí. La ecuación sería 8 por x más 5 por y más c igual 0. No sé si alcanza a ver, ¿eh? Espero que sí. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Agrandamos un poco. Ahí está. 8 por x más 5 por y más c igual 0. 8 y 5 son las componentes de mi vector perpendicular. Y como bien me decía la compañera, haría 8 por 2, reemplazaría x e y por el punto de paso, más 5 por 3 más c igual 0, y de ahí puedo despejar c. 8 por 2, 16, 5 por 3, 15, 16 más 15 Menos 31. menos 31, y la ecuación general de la recta me quedaría 8x más 5y menos 31 igual 0. Y ahí terminó el problema. Este sería, acá tendría la respuesta al problema. ¿Es necesario que lo hagan en Word o lo entendieron? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si no hay objeción, continuamos. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. El 2. Bien, están todos. En el apunte tienen ejemplos, como si quieren mirar esto. Hay ejemplos resueltos que no son estos, son otros. Estos los inventé para que tengan otros. Bien, vamos a hacer otro problema. Otros dos problemas y después continuamos. Ahora van a ver el Word, esta vez espero no equivocarme. Bien, este ya está hecho, voy con otro problema. Dada las ecuaciones paramétricas recta R, vamos a poner las ecuaciones paramétricas, que son x igual a menos 1, menos 2, más 5t, e y igual a 3 menos 7t, voy a cambiar, 7 ahí, 3 acá, con t que pertenece a los reales, expresarla en forma general. Ahora no quiero que haya ninguna ecuación de ninguna recta, yo se las estoy dando. Les estoy diciendo que conozco la ecuación, las ecuaciones paramétricas de esta recta, y yo quiero expresarla en forma general. ¿Cómo haría para poder expresar eso en forma general? A ver cómo me quedaría. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a ir al GeoGebra, me voy a ir al Paint, lo puedo compartir, ahí estamos, vamos al, ese es GeoGebra, Paint. Acá tenemos uno abierto y acá tenemos una recta cualquiera, ¿sí? Una recta cualquiera, esta que está ahí, ¿sí? ¿Y yo qué conozco de esta recta? A ver si puedo... a ver si me sale. Ustedes siguen viendo el Paint. No, se pega cualquiera. Bueno, la voy a copiar. Aguárdenme un segundo, que enseguida la copio y la tienen ahí ya.
en pantalla si podemos trabajar tranquilos, porque si no, no se va a entender. Bueno, espero que estén viendo el Paint con la ecuación de la recta que yo la quiero pasar a forma general. El objetivo del problema es que dadas las ecuaciones de esta recta, yo la quiero en general, no la quiero así en paramétrica. ¿Qué sé de las ecuaciones paramétricas? Sé que tengo 5 menos 3 es un vector paralelo a la recta. O sea que yo podría marcar un vector así, paralelo a la recta. Ahí vamos a hacer el vector, voy a hacer la flechita ahí. Y este vector sería 5 menos 3. Bien, menos 3. Ahí está. Y después tengo un punto de paso, que el punto ya lo sé marcar. Fíjense que ahí tengo un puntito de paso, que tiene que estar llenito, obviamente, porque es un punto, ¿sí? Lo marco ahí. Y el punto de paso tiene coordenadas, le puedo dar un nombre, y si no le doy un nombre, sé que va a tener coordenadas menos 2, 7. Esos son los datos que yo puedo obtener de las ecuaciones paramétricas de la recta. Como yo quiero expresar esta ecuación en forma general, yo necesito, sí o sí, tener un vector perpendicular. No puedo tener un vector paralelo. ¿Cómo haría para obtener un vector perpendicular cualquiera? Quiero que sea perpendicular. Como lo quiero que sea perpendicular, lo voy a hacer así. Ahora sí. ¿Cómo haría para obtener ese vector perpendicular cualquiera? Bueno, este vector que está acá, sé que puedo hacer cambio de componentes y a una de las dos, a la que yo quiera, le puedo cambiar el signo. A la que a mí más me guste. Yo, por cuestiones de comodidad, se lo cambié a este porque así me saco los negativos de encima. Entonces ahora yo ya puedo expresar la ecuación general de la recta. O sea, yo sé que la ecuación general va a ser, vamos a tener como ecuación general, 18, me va a quedar 3x más 5y más c igual 0. Y como conozco un punto de paso de la recta, sé que esto va a ser 3 por menos 2 más 5 por 7 más c igual 0. Hacemos la cuenta, esto me quedaría menos 6 más 35 más c igual 0, me queda 29 más c igual 0, y c me va a quedar tanto como menos 29. Entonces ahí puedo yo, vamos a correr un poquito más esto acá, entonces ahí yo puedo armar la ecuación la ecuación general de la recta, va a ser 3x más 5y menos 29 igual a 0. Y ahí terminó el problema. Si no hay dudas, continuamos. Entonces, me voy a ir al pizarrón y, bueno, yo voy a trasladar, que lo tengo acá, era 3x más 5y menos 29 igual 0, era la respuesta del problema. 3x menos, no, 5y menos 29 igual 0. Acá tengo la respuesta a mi problema. Yo les voy a explicar cómo hacer este mismo problema de otra manera. A mí me gusta más la versión vectorial que les acabo de dar, ¿sí? A mí me gusta más esa versión del Paint de recién, pero hay alguien o algunos de ustedes pueden no hacer esa versión. Pueden decir, yo quiero hacer o utilizar otro camino. ¿Qué camino puedo utilizar? Bueno, van a jugar un poquito con los sistemas de ecuaciones, como cuando estaban en la escuela secundaria, para obtener la ecuación general, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Fíjense que las ecuaciones paramétricas tienen un parámetro t. Ese parámetro t aparece únicamente en las ecuaciones paramétricas. En la ecuación general ese parámetro no aparece. Entonces, una manera de obtenerla es tratar de eliminar el parámetro t aplicando sustitución, igualación o suma y resta. Esos famosos métodos que ustedes veían en la escuela secundaria, eso es lo que pueden hacer.
una posibilidad es que ustedes despejen t de la primera ecuación. Si ustedes despejan de la primera ecuación t, vamos a la primera ecuación. A ver, si yo despejo t de la primera ecuación, ¿cómo me va a quedar? Si lo hago rápido, ¿se dan cuenta? Va a quedar x más 2 dividido 5. Eso me daría t de la primera ecuación. ¿Y qué hacemos? Con ese t de la primera ecuación, lo copio y lo meto en la segunda ecuación. Y ahí resuelvo. Si yo resuelvo eso, ahí me tendría que dar, o sea, no tendría que poner igual ahí. Una vez que yo tengo eso, empiezo a trabajar, y tendría que llegar a ese número, si no me equivoqué. Yo lo voy a trabajar abajo. No sé si entendieron lo que hice. Despejé t de una ecuación y lo reemplacé en la otra. Puedo despejar x y reemplazar en y, o puedo despejar de y y reemplazar en x. Eso es indistinto. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y si voy, me va a quedar y igual a 7 menos ese 3 lo puedo multiplicar a x y a 2. Así me va a quedar 3x más 6 dividido 5. Después puedo sacar denominador común 5. ¿Sí? Y hago, esto está con un denominador 1. 5 dividido 1, 5 por 7, 35. 5 dividido 5, 1, por lo que tengo arriba me queda esto. Eso me quedaría si yo saco denominador común 5. Si alguien no entendió, me dice. Bien, y después paso 5 multiplicando para el otro lado. Me va a quedar 5y es igual a menos 3x, no, 35 menos 3x más 6. Ahí tengo un error, porque fíjense que es menos, afecta todo esto. Esto es como si yo tuviera menos así. Entonces acá no es más 6, sino es menos 6. Y acá es menos 6. Ahí tengo, lo guardo por la duda. Bueno, ahí despejo, vamos a suponer que igualo todo a 0 y me queda 0 igual a menos 3x menos 5y más 29. O menos 3x menos 5y más 29 igual 0. ¿Me da lo mismo? ¿Qué dicen? O sea, escribir esto es lo mismo que escribir menos 3x menos 5y más 29 igual 0. Porque Están los símbolos invertidos. están los signos cambiados. Muy bien, están los símbolos de los signos cambiados. Muy bien, muy buena observación. O sea que no me da lo mismo. Evidentemente o aparentemente estoy cometiendo algún error. Ese error, ¿cuál será? ¿En qué me equivoqué? Fíjense que... ¿No será, Profe, ¿no pasa menos 5 por i? No, porque yo tengo 5. profe, no es porque trabajaste con un vector paralelo a la recta? No, porque yo no, acá no trabajé con vectores. Desde aquí a aquí no trabajé con vectores. Todo el análisis vectorial lo hice con la solución anterior. O sea, digamos, apliqué vectores en la solución anterior. Esta es otro tipo de solución donde yo lo que hago es un trabajo más algebraico. Así que son como independientes, pero o sea, en los ejercicios supuestamente se trata de la misma recta, me tiene que dar lo mismo. ¿A dónde estará el error? Voy a volver a la solución anterior, a esta. ¿Sí? Me voy a olvidar de esta que tengo acá. ¿Sí? Voy a volver a la solución anterior. Esto que está mal, vamos a ver cómo lo corregimos. O sea, todo un tema, todo un problema. Pero bueno, vamos a volver ahí. Si ustedes tienen esta ecuación, A igual a B. ¿Es cierto que menos A es igual a menos B si A es igual a B?
¿O es mentira? Ustedes que ven análisis matemático 1. ¿Quién es la profesora de análisis matemático? No digan el apellido, digan el nombre. ¿Tienen profesor de análisis matemático? ¿No tienen? Sí, Sí, ahora le pero estamos teniendo a Es Marina. nueva. Ah, Marina, que es lo mejor que hay acá en la facultad. ¿Y Marina no les dijo esta propiedad? Cuando dan número real. No llegaron con ella porque no estaba ella cuando lo tenían que dar. claro, no estaba ella. Exacto. Pero bueno, esta propiedad vale, ¿sí? A es igual a B, entonces menos A igual a menos B. O sea, sí, solo sí. O sea, si 2 es igual a 1 más 1, menos 2 es igual a menos 1 menos 1. O sea, se verifica. O sea, o lo que ustedes comúnmente, esto es lo que ustedes comúnmente dicen, a partir de acá, multiplico por menos 1 ambos miembros, la igualdad no se altera. O sea, ¿qué es lo que hice de un paso a otro? Al multiplicar por una constante ambos miembros de una igualdad, la igualdad no se altera. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bien, Sí, correcto. Entonces, como estamos todos de acuerdo en eso, si yo multiplico por menos 1 ambos miembros de esta igualdad, la igualdad no tendría por qué cambiar. ¿Sí? O sea, se iría haciendo una igualdad. Si yo multiplico el primer miembro por menos 1, me queda esto. O sea, todos los términos van a estar afectados por ese signo, ese cambio de signo, por multiplicar cada término o todo el primer miembro por menos 1. Cuando multiplico por menos 1 el segundo miembro, como es 0, me sigue quedando 0. O sea que, fíjense lo que me dio acá. Esta es la segunda respuesta, esta es la primera respuesta, pero que en realidad la puedo poner de esta forma. claro, no, el 0 no se invierte porque menos 0 no existe. En realidad menos 0 existe, pero es igual que 0. O sea, en consecuencia no existe, existe uno solo. El 0 es el único número, hay una propiedad en álgebra, hay un teorema en álgebra de determinantes, de un tema que vamos a ver más adelante, que dice que el único número, el teorema no dice esto, digamos, aplicamos esta concepción, el único número que es igual a su opuesto es 0. ¿Sí? O sea, si yo sé que A es igual a menos B, es porque A y B son 0, porque no pueden ser distintos los números. O sea, el único que es igual a su opuesto es, perdón, si digo que A es igual a menos A, lo dije mal, si A es igual a menos A es porque A es 0, es el único que es igual a su opuesto. Fíjense que me quedó la misma ecuación, ¿sí? ¿Lo entendieron? Vuelvo un poquito al Paint, o sea... O sea, si lo pasás del otro lado de la igualdad, se te da igual. Exactamente, me queda exactamente igual. O sea que esto que vimos recién, que yo después lo cambié, no sé si están viendo el Paint, ¿eh? Y que puse menos 3x menos 5y más 29 igual 0, se trata de la misma recta, expresada con dos ecuaciones generales aparentemente diferentes, pero en realidad es la misma. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que la ecuación de abajo pasa por el menos 2, 7. Si ustedes hacen menos 3 por menos 2, me da 6, positivo. 5 por 7 me da 35, o sea que me queda 6 positivo más 35 negativo me da 29 negativo, más 29 0. Y el vector menos 3, 5, fíjense, perdón, menos 3 menos 5, es el opuesto a este vector. A ver dónde estoy acá. Quiero hacer un vector. O sea, si yo marco este vector acá, ahí, ese que está ahí, es el menos 3 menos 5. ¿Sí? Es el Profe, opuesto. estamos viendo el Paint, pero no Paint. estamos viendo lo que nos estás mostrando. Ah, bueno. Ahí está. Estoy viendo, era un Paint medio... puede ser ahora. Qué lástima que no me lo dijeron antes. A ver, Ahora sí. ahí está. A ver, tic, tic. Ahí estamos. Bueno, lo único que hice, pido disculpas, era hacer esto. Agregué la solución que teníamos, ¿sí? Las dos soluciones, esta es la que vieron antes y esta es la que yo hice ahora, que vimos que son iguales. ¿Sí? O sea, en realidad no son iguales porque tienen un aspecto distinto, pero se trata de la misma recta. Son dos ecuaciones generales
que están describiendo o están determinando la misma recta. El tema del vector perpendicular es el -3, -5, es el opuesto a este, que yo lo hice. No quiero ver esto. No quiero ver esto. Bueno, no quiere verse nada más de lo que yo quiero mostrar. No quiere mostrar nada. Bien, bueno, estamos con el vector que voy a mostrar, que va a ser este. Va a ser el mismo vector, no va a ser el mismo, en realidad va a tener la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido. También este, el -3, -5, es perpendicular a la recta. E incluso, creo que están viendo el PEN, ¿no? Con las rectas y todo eso lo están viendo. Bien. Sí. Sí, sí, profe. Gracias por aseverar. Ahora, cuando yo miro esto, por ejemplo, si yo les planteara, voy a usar esto que está de moda, ¿no? La siguiente recta, 6x más 10y menos 58 igual 0, esta sería otra recta. Perdón, esta sería otra ecuación de una recta, ¿sí? Que como ustedes ven no tiene nada que ver con 3x más 5y menos 29 o menos 3x menos 5y más 29, que esas sí son iguales. Esta no es igual a aquella. ¿Se trata de la misma recta o no? Se ¿Una ve como- paralela puede ser? El vector 610 es paralelo al 35, son proporcionales. Entonces podrían llegar a ser rectas paralelas porque tendría vectores proporcionales. Pero fíjense que si ustedes señalan este vector, el 2,7, perdón, el vector no, este punto menos 2,7 pasa por esta recta. Menos 6 por 2, 12. Menos 12. Más 70, menos 12 más 70 me da 58. Menos 58, 0. Esta recta pasa por este punto y también es perpendicular a este vector. Porque si es perpendicular al 6,10, que es paralelo a este, el 6,10 es paralelo al 3,5. Así que se trata de la misma recta. Profe, no Fíjense, entendí lo último que dijiste. O sea, de que es proporcional, sí. O sea, vi que que 6 con 3 y 6,10 el viejo. Sí, eso tiene sí. componentes proporcionales a 3,5, con lo cual Sí, eso sí. 3,5 y 6,10 son paralelos. Ahora Sí. bien, ¿qué sucede? Si vos reemplazás este punto de paso por acá, vas a ver que te cumple la ecuación. Lo que yo quiero decir que, ¿qué está pasando? Que es la ecuación esta se trata de la misma recta que estas dos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tienen el mismo punto de paso y tienen un vector paralelo que es paralelo a estas dos. Fíjate, si vos tomás esta, 3x, a ver si puedo poner esto, sí. Acá estamos, creo que se ve ahí al costadito. Fíjate si yo multiplico por 2 el primer miembro y multiplico por 2 al segundo miembro. La igualdad no se altera. Y si yo multiplico y resuelvo, me queda eso. Se trata de la misma recta. Porque, Sí, sí, eso se ve. claro, Pero lo que no entiendo es por qué no nombraste, digamos, al menos 58. Vos hablaste del 6, del 10 y del 58 no. y O sea, porque no. en el C nosotros no le dimos ningún significado. Ahora Claro, bien, ¿cuándo me puedo dar cuenta? Porque podrían ser paralelas las rectas o podrían ser, como en este caso, coincidentes. Cuando digo coincidentes, que se claro. trata que pongo 5 ecuaciones y resulta que las 5 se tratan de la misma recta. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando los tres coeficientes tengan la misma proporción. Claro, o sea, si fuera menos 57 ya no. Ya no, ya serían paralelas, pero no serían, Claro. ¿sí? No serían rectas Y, coincidentes. Sí, claro, está bien, está bien. ¿se entiende? O sea que, Sí, fíjense sí, que si los tres coeficientes son proporcionales con el mismo número, en este caso, esta ecuación es proporcional con esta, con el número 2, y con la de claro, por dos. abajo, con el -1, y con la de abajo entre esta y esta, el -2. Claro.
O sea, la proporcionalidad, pero con los tres términos. Entonces ahí la recta, no se tratan de rectas diferentes, sino que se trata de la misma recta. Fíjense que, en definitiva, esta que está acá, esta que puse primero, esta que está acá, esta, y estas dos, las cuatro ecuaciones son diferentes. Sin embargo, describen la trayectoria de la misma recta. Es la misma recta expresada de cuatro maneras diferentes, matemáticamente o algebraicamente. Fíjense además que hay tres de esas cuatro que están en la misma forma. Sin embargo, si yo les hubiera dicho al principio, a ver, esto es lo mismo, de hecho yo los engañé al principio, le digo, miren, me da distinto, se hice todo un juego, ¿está? Y dije, me está dando distinto, acá hay un problema, ¿ves? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, esto es lo que estaba pasando, que si tengo tres coeficientes proporcionales, la recta se trata de la misma recta con distintas ecuaciones. Incluso, fíjense, esta ecuación paramétrica, yo acá voy a poner otra, espero que se vea, estoy más prolijito, fíjense, ya pasé al segundo grado por eso. Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, déjenme pensar, acá le voy a poner, voy a hacer una recta media rara, 29, 29 tercios, le voy a poner ahí, acá. Y acá le voy a poner menos 12t. Chao, horrible. Aguarden, aguarden. Esa misma, esa la voy a mirar ahí. Voy a hacer otra paramétrica. Decime cómo hago ahí está. Ahí la voy a hacer. X es igual a menos 12t e y es igual a 29 tercios más 20t, con t perteneciente a los reales, ¿no? Ahora, acá estas dos son totalmente distintas. Ya fíjense que una es menos 2 más 5t, 7 menos 3t, y la otra es 12t, y la de abajo, o sea, la y es 29 tercios más 20t. No tienen nada que ver, pero nada que ver, ¿eh? Sin embargo, se trata de la misma recta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta recta, no sé qué pasa con aquella, pero esta, la que acabo de hacer, pasa por el 0, 29 tercios. Y si ustedes buscan, acá reemplazan 0 y 29 tercios, van a ver que obtienen el mismo valor que t. O sea que el punto de paso de esta es el punto de paso de esta. Y el vector menos 12, 20 es paralelo al... No, no es paralelo. Acá tendría que haber puesto otra cosa. Acá tendría que haber puesto, perdón, no tenía nada que ver. 20 positivo menos 12. Si lo hubiera puesto al revés, sí hubiera sido igual. Pero como no lo puse al revés, quedó horroroso. Vamos a hacerla de vuelta. Hago otra. Bueno, van a ver que va a ser la misma que aquella. Esta sería 20t. Lo puse al revés, disculpen. Y esta es 29 tercios menos 12t. El 0,29 tercios que pasa por acá, pasa por esta. Y el vector 5 menos 3 es paralelo al 20 menos 12. Es proporcional en un factor 4. Y si se trata de la misma recta, el menos 2, 7 tendría que pasar por esta. Si ustedes ponen acá en x igual menos 2, van a ver que t vale menos 1/10. Y si acá en y ponen 7, van a ver que t vale menos 1/10. Se trata de la misma recta. No sé si me dejo entender, pese a los errores que cometí. Sí. ¿Cómo es, profe? Entonces en la X tendríamos que poner menos 2 y en la Y menos 7. Espera, vamos a hacer algo más. Profe, una duda. Si las t valen lo mismo,
que pertenecen a la misma recta. Exacto. Ahora lo vamos a hacer. A ver, aguarda. Vamos a analizarlo en el pizarrón. Esperen que le mande esto del Paint allá, porque en la presencialidad no tenía tantos problemas, pero acá se me complica a veces un poco tratar de ser gráfico y ser didáctico. No es que lo sea. Bueno, vamos a ir al Word, vamos a ir al pizarrón. A ver si pizarrón. Acá estamos. Bien. Ahí están las dos rectas, ¿sí? Más o menos escritas, medias borrosas y descuidadas, pero están. Ahora, ¿qué pasaría? Si yo veo que el punto de paso de esta recta pasa por esta, y el punto de paso de esta recta pasa por esta otra, y el vector paralelo es el mismo para los dos, se trata de la misma recta. No hay otra posibilidad. Vamos a verificarlo. A ver, esta recta pasa por el 0,29 tercios. Si no me equivoqué, espero no haberme equivocado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a hacer la verificación. Si esta pasa por el 0,29 tercios, vamos a ver si esta pasa también. Entonces me quedaría x igual 0, menos 2 más 5t, y acá me queda 29 tercios, que es número horrible, igual a 7 menos 3t. Y de ahí en más tendría que ver cuánto me da t. Si el t es el mismo, ya está. El punto 0, 29 tercios que está en esta, pasa en esta. Y me queda, si despejo t, me va a quedar 2/5. ¿Puede ser? Esperen que voy con esto para abajo, así lo ven bien. Si despejo t de acá, me da 2/5. Vamos a despejar t de la otra ecuación. Me quedaría 29 tercios menos 7, igual a menos 3t. Tendría que ver cuánto me da 29 tercios menos 7. Tendría que tener una calculadora, pero eso me da 8 tercios, si no me equivoco. 8 tercios. Igual a menos 3t. Y t me da menos 8 novenos. Quiere decir que ese punto no pasa, estas rectas no tienen nada que ver. El menos 2,7 no pasa por aquella recta. Perdón, el 0,29 tercios de esta no pasa por esta, en consecuencia las rectas no son coincidentes. Ya descarto porque si fueran coincidentes todos los puntos de esta tendrían que pasar por los puntos de esta, quiere decir que algún error cometí al hacer las cuentas. Bueno, por lo menos sacamos esa conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Profe, otra vez no entendí. Sí, con O mucho sea, gusto. no. Se hace así, digamos, pero. Claro. El primero lo igualaste a 0. Sí, ¿por qué? Porque fíjate que en esta ecuación que estoy señalando acá, no Sí. tengo término independiente. Ah, está bien, ahora sí. Entonces, Claro, en la esta segunda está sí, ahí. tenés 29 tercios. Exacto. Esa que Está está bien. ahí yo la expresaría, o sea, está como incompleta, la estoy poniendo ahí abajo, pero sería x0 más 20t, Claro. Está bien. no está el 0, entonces queda 20t, e igual a 29 tercios, vamos, si me sale bien, menos 12t. Para que dos rectas sean coincidentes, si se va a tratar de la misma recta, las coordenadas del punto que me aparecen en esta ecuación tendrían que verificarse en la otra y viceversa, porque si no, si hay un punto de una que no está en la otra, no pueden ser la misma recta. Eso sería por lógica. ¿Tienen alguna duda? Repito, chicos, para eso estoy yo. Bueno, ¿sí? Tienen dos métodos entonces para pasar de forma general a forma paramétrica. En el apunte hay un ejercicio parecido a este, pero está hecho de la manera vectorial, de la primera manera que yo se los desarrollé, que después pueden mirarlo acá en el video. Y vamos a buscar, vamos a hacer un último ejemplo y después vamos a seguir con el tema de ecuación general, que quiero ver algunas cosas muy particulares. Vamos a ver, hallar la forma paramétrica de la recta de ecuación. Y vamos a poner 2x menos 9y más
29, no, 9, 9 y más 7 igual a 0. Bien, ahora estamos haciendo el proceso inverso. Me están dando la recta, la ecuación de la recta en forma general, y quiero encontrar la forma paramétrica o las ecuaciones paramétricas de la recta. Recuerden que para eso ustedes necesitan un punto de paso, ¿sí?, y un vector paralelo. Eso es lo que yo necesito para poder hacer la expresión. Bien, vamos entonces vamos a tratar de pensarlo. Estoy borrando cosas del otro pizarrón. Y esto va a quedar más o menos algo así. Aguarden que ya lo llevo al Paint y miramos resolvemos el ejercicio. Ahí estamos. Y ya lo llevo al Paint. Esperen que me mezclan los botones. Ahí está. Sí, ese era el problema que yo les había planteado hace un rato. Sacamos esto que no tiene que estar acá. Eso no tiene que estar, ¿sí? Bien, que estamos en blanco. Ahí tengo la recta. Vamos a poner un par de cosas blancas para que no aparezcan. Ahí ya esto ya no aparece. Y así vamos a ir tapando un poquito todo para poder resolver este problema lo más rápido que podemos. Ahí tenemos una recta, ¿sí? Vamos a suponer que la recta que estoy buscando es esta. O sea, la recta que quiero pasar a forma paramétrica es esa que está ahí, que está graficada ahí en esta pantalla. Bien, ¿cómo haría? Bueno, yo sé que 2 menos 9 es un vector perpendicular a mi recta, o sea que voy a tener que un vector bien perpendicular, ahí lo estoy haciendo, sería el 2 menos 9. O sea que este vector sería 2 menos 9. Ahí ya tengo A. Como yo la quiero expresar en forma paramétrica, necesito, lamentablemente, cualquier vector perpendicular. O sea, si yo encuentro cualquier vector que sea perpendicular a este, ya tengo el vector paralelo, ya es más fácil expresarlo en forma paramétrica. Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar este vector? Si Carla, muy bien, lo vamos a anotar acá, damos vuelta a las coordenadas, sería 9, 2. Ahí está. 9, 2. Bien. Después, ¿qué digo? Me faltaría un punto de paso, me faltaría esto que no lo tengo. ¿Cómo hago para obtenerlo? Bueno, ustedes saben, habíamos hablado de eso, de cómo obtener los puntos de intersección de una recta con los ejes coordenados. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado? Entonces, yo podría hacer eso y podría decir, ¿cómo hago para obtener el punto de intersección de la recta con el eje X, por ejemplo? De la gráfica de la recta con el eje X. ¿Se acuerdan que la intersección de la gráfica de una recta, lo estoy escribiendo en clave, con el eje X, hacía que Y valiera 0? Es lo que estoy poniendo ahí en la pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la ecuación de la recta, 2x menos 9y, lo hacemos valer 0, más 7 igual 0, y de ahí despejamos x, me quedaría 2x más 7 igual 0, o sea que x es igual a 7 medios, o menos 7 medios. Menos, sería 2x igual menos 7, o sea que x va a ser igual a menos 7 medios. Bien, ¿qué quiere decir? Que la recta esta, la famosa 2x menos 9y más 7 igual 0, tiene como punto de intersección con el eje Y menos 7 medio 0. Pero más allá de ser un punto de intersección de la gráfica de la recta con uno de los ejes coordenados, además es un punto de paso de la recta. Es como si me dieran
este puntito que está acá, ¿sí? Es el punto de intersección de este punto de acá estamos sacando. O sea, sé que la recta pasa por el menos 7 medio 0. Podría haber sacado este otro, o podría haber sacado cualquier otro. Y ya con esto yo puedo armar las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿De qué manera? Mi recta en forma paramétrica va a ser x igual a menos 7 medios, y igual 0, y el vector paralelo es más 9m, y el vector paralelo es más 2m, y tendría que poner en algún lugar con m que pertenece a los reales. Lo estoy poniendo medio en clave. Ahí la pasé a forma paramétrica. Si no tienen dudas, continuamos. Hay otras maneras de pasar la paramétrica. A mí me gusta más esta, pero hay otras maneras. Pueden indagar en internet o en los libros si quieren, pero con que sepan una es suficiente. ¿Está? Esta a mí es la que más me gusta porque relacionan vectores. Pero pueden utilizar cualquier otra forma que ustedes conozcan, estudien, indaguen, investiguen o crean conveniente. Muy bien, seguimos con un poco de la teoría. Vamos al pizarrón. Esto ya está resuelto, así que creo que están viendo el pizarrón. Bien, vamos a ver un poco lo que se llaman casos particulares de la ecuación de la recta, ¿sí? ¿Cuáles son los casos particulares que se pueden dar en la ecuación de una recta? Y para eso vamos a analizar lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación general de una recta cualquiera que sea ax más bi más c igual 0. ¿Qué pasa si en la ecuación c vale 0? Si en la ecuación general de la recta c vale 0, me va a quedar esto, ax más bi igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay término independiente, estoy estudiando un caso particular, hay 3 casos particulares, pero uno es que A sea 0, otro que B sea 0 y otro que C sea 0. Cuando yo indago en esos casos particulares de la recta, lo que estoy viendo es que si C vale 0, fíjense que hay una cosa que sería trivial. ¿Ustedes saben qué quiere decir trivial? Algo trivial. El concepto de trivial, podríamos ir al Google, es algo común, ¿sí? Algo común, ¿sí? O algo que es como que se cae de maduro, ¿sí? A ver, vamos a buscar, ¿qué quiere decir trivial? En el diccionario, es un adjetivo calificativo para referirse a todo aquello que es vulgar, común y sabido por todos. Vulgar, no vulgar de así una cosa que menospreciamos, sino es algo que está como sobreentendido, ¿sí? Acá el diccionario de Google dice, ¿qué es concepto y definición? Dice, la palabra trivial es un adjetivo calificativo para referirse a todo aquello que es vulgar, que es común y que es sabido por todos. ¿Sí? También dice que puede ser fútil, insignificante, irrelevante, superficial, vano, banal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que carecía de novedad o importancia, o sea, algo que no es novedoso. ¿Y por qué esto sería algo trivial, esto que estamos viendo? Creo que están viendo el Word. ¿Por qué esto es trivial a x más bi igual 0? En realidad no es trivial la ecuación que me queda, sino la solución, o sea, la conclusión posible. Hay un valor de x y un valor de y que cae de maduro. Ustedes vieron sistemas de ecuaciones con Matías y vieron sistemas homogéneos. No, vieron eso con Matías, ¿no? Sí, profe. Sí, ustedes se ve que los que están hoy no estuvieron ese día. ¿Se acuerdan de la solución trivial? La solución trivial en los sistemas homogéneos se llama así porque es un valor como que está sobreentendido. O sea, fíjense que en esta ecuación, una solución segura, si yo pongo A y tomo el valor 0 más B y lo multiplico por 0, ¿cuánto me da esto? 0. Quiere decir que 0, 0 es un punto de paso de la recta.
Esa es la conclusión que sacamos por la trivialidad de la solución de esta ecuación. Esta ecuación tiene muchas soluciones, o sea, son los infinitos puntos, las coordenadas de los infinitos puntos de paso de la recta es solución de esta ecuación. Pero el 0, 0 es uno seguro. Si yo tuviera la recta 2x más 3y, la voy a poner mejor así, 2x más 3y igual 0, y puedo tener cualquiera, que no tenga término independiente, o que el término independiente sea 0, porque esto es lo mismo que poner esto. No hay término independiente. Seguro que una solución, seguro que un punto de paso de esta recta es el 0, 0, porque fíjense que lo va a cumplir al no tener término independiente. Tiene un montón de puntos más. Por ejemplo, el 3 menos 2 pasa por esta recta, pero ya es más difícil de determinar ese y de determinar otros. En cambio, el 0, 0 es inmediato. Entonces, esto es una conclusión cuando me pasa esto. Cuando en la ecuación general de una recta no está el término independiente, la recta pasa por el origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Esa es la conclusión cuando C vale 0. Con lo mismo que tenemos acá, vamos a pensar qué pasa si A vale 0. Si A es igual a 0. ¿Qué caso particular se va a presentar? Y bueno, si A vale 0, voy a tener BI más C igual 0. O sea, al ser nulo el coeficiente A, lo que voy a tener es que no tengo variable X. Esto es lo mismo que poner esto, 0 más por X más B por I más C igual 0. 0 por X me da 0, no estaría. Y quiero saber, o sea, lo que quiero indagar acá, es qué pasa cuando yo tengo cualquier recta en forma general y no tiene X. ¿Qué me está indicando eso? Bueno, para ver eso, vamos a volver al dichoso GeoGebra, y no puedo ir mucho, pero bueno, voy a ir a un GeoGebra, les juro, en un ratito. Aguárdenme que voy a ir al... No, vamos a ir al... Acá. Ahí creo que ven GeoGebra, ¿sí? ¿Qué sucede? No puedo escribir acá. Ya lo saco de acá enseguida, inmediatamente. Ahí están viendo un GeoGebra, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Que todos están viendo el pen. Bien. Lo que yo quería pensar acá es qué pasa, o sea, la cuestión era si yo tengo BI más C igual 0, o sea, no hay coeficiente con X. ¿Qué conclusión puedo sacar de esto que aparece acá? Ahí lo tengo, más grande. ¿Qué conclusión puedo sacar? Fíjense, el vector normal... ¿Está sobre el eje Y? Paralela. ¿Está? Paralela. Pero bueno, vamos a explicar por qué. Mirando la ecuación, ustedes saben que cualquier vector perpendicular a esa recta BI más C igual 0, como a todas las rectas que están expresadas en forma general, es 0B. ¿Sí? Ese vector perpendicular a mi recta sería 0B. El vector 0B es paralelo al vector 0,1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por el número b a todo este vector, me da este. Si alguien tiene alguna duda a medida que voy hablando, por favor, que esto es importante que lo entiendan. Me dice. O sea, yo sé que por la estructura de esta recta que no tiene X, su vector perpendicular va a tener la primera componente nula, no hay X, su coeficiente es 0, y el coeficiente de Y va a ser un número cualquiera. Ahora, sé que siempre esto va a ser paralelo a esto, a ese vector. O sea, esto que yo digo esto es un vector, son las componentes de un vector en el plano, va a ser paralelo a este vector. Si a este lo multiplico por b, obtengo este. O sea que son los dos vectores paralelos. Pero este vector tiene un nombre particular. ¿Cómo lo llamábamos? Esto no era un vector, en realidad se llamaba un vector.
un versor, el versor J, ¿sí? El versor que es representativo del eje Y. Fíjense que ese vector, si lo hago, ese vector lo voy a marcar, es este que está acá. El I01 es este. Ahí. Sí, espero que me haya salido. Tiene una unidad. Ese vectorcito que está ahí. Ahí está. Y el 0b, que es ese que está ahí, es paralelo a este. No sé cuánto vale b, pero sé que es paralelo. Puede estar acá. Este sería el 0b. Me siguen, ¿no? El 0,1 está acá. Ese es el versor J. Mi vector vemos que es paralelo al versor J. ¿Por qué? Porque multiplicando al versor J por el número b, obtengo mi vector. ¿Qué quiere decir? Son paralelos. Ahí los tengo. El versor J, que es este que está acá. J. Ahí está el puntito de la J. Y este sería el vector n, el 0b. Ahora, este vector, ¿cómo es respecto a mi recta? Este vector es el Paralelo. vector Paralelo perpendicular a X, paralelo ahí y perpendicular a No, espera, X. el vector. La pregunta mía es, este vector, ¿cómo es Es paralelo respecto a mi a la recta? recta. Este vector es perpendicular a mi recta, Ah, porque estamos en forma general. En la forma general, acá no tengo X, o sea que esto es 0X. Por eso dije que este vector, el 0B, es perpendicular a mi recta, que a su vez es perpendicular a mi recta, pero es paralelo al J, por la proporcionalidad de las componentes de los vectores. Pero mi recta sería esta, es perpendicular al vector n, que era 0b. Entonces, en definitiva, ¿qué conclusión obtengo? Si en mi recta no aparece la variable x porque es nulo su coeficiente, ¿cómo va a ser la recta? Paralela al eje X. Paralela al eje X. O sea que cada vez que ustedes vean una recta, por ejemplo, 7x más 5, está en forma general, igual a 0, no, perdón, 7x no. Ahí, vamos a ponerla con esto. Vamos a suponer que ustedes ven una recta, Sí. es 7x más 5 igual 0, dale con x, 7y, ahí está. Esta recta, yo la miro, digo, es paralela al eje X. ¿Por qué? Porque le falta la variable X. Cualquier recta que ustedes quieran mirar, que le falte la variable X. 22,7y menos 98 igual 0, falta variable X, chau, paralela al eje X. Ese es otro caso particular de la recta. Si entendieron, continúo. Bien, sacamos todas estas porquerías que están acá. No voy a poder, pero bueno. Después, Profe, disculpe, entonces Sí. sería que si no tiene X, es paralelo al eje Y. No tiene componente en X. Perpendicular. Ah, la recta esta Perpendicular. es paralela al X, Paralelo o sea, al no X. tiene X, es paralela a X o perpendicular al Y. Está bien, se puede decir así. ah, O sea, listo, acá listo, yo gracias. dije una sola, pero en realidad, en la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, no está la variable X, es paralela al eje X o perpendicular al eje Y. Está bien dicho también, ¿sí? Yo la asocio más con que es paralela al eje X, como falta X, paralela al eje X, como para decir X las dos veces. Pero si quiero decir que si en la ecuación general de una recta falta la variable X, la recta es paralela al eje Y, perpendicular al eje Y, también es correcto. ¿Sí? Sería paralela a la variable que falta y perpendicular a la variable que tengo, si quieren. Si se entendió, continúo. Sí, se entendió re bien, muchas gracias. No, por Entonces, favor, sí. para eso me pagan. Continuamos. Bueno, volvemos un poquito al
creo que estamos viendo al Word, ¿no? Si no lo están viendo, ahí lo van a ver. Bien, hicimos dos casos. ¿Qué pasaba con... no quiero irme acá. Si A valía 0, si C valía 0, me falta el último caso. ¿Qué pasa si B vale 0? Si B vale 0, me queda AX más C igual 0. Bueno, acá, cuando no esté la variable Y en la ecuación general de la recta va a ser paralela al eje Y o perpendicular al eje X. ¿Quieren que lo demuestre? O sea, que se los muestre así tipo teórico o no. Porque si no, sigo. Y es igual que el anterior. Es igual que la Al anterior. revés. O sea, la gráfica va a ser un poco, va a ser parecida a la anterior. La hago rápido, como para que la vean. Si alguien tiene dudas, pregunta. Vamos con los paint. Ahí. Entonces tenemos una recta. Vamos a marcar la recta. Ahí, tac. No, estoy marcando, no tengo que marcar ninguna recta. Ahí tengo la cosa sería más o menos así. Necesito un Word. Lo hago rápido. Entonces me va a quedar, yo tengo AX más C igual 0. ¿Cuál sería el vector normal? El vector normal sería A, 0. Y ese vector normal veo que es paralelo al versor Y, que es 1, 0. ¿Por qué? Porque multiplicando el versor Y por A obtengo el N. O sea que hay un factor de proporcionalidad entre las componentes de un vector y el otro. Eso me da la pauta de que el vector es paralelo. Entonces, hago lo mismo que antes. Voy a decir, tengo un vector, el Y, que es este. ¿Sí? Que hagan de cuenta que es derechito, ¿sí? Que tiene una unidad. Ahí lo tengo. ¿Sí? El N es paralelo al Y. O sea que puede andar por acá más o menos. ¿Sí? El N es paralelo a Y. Y a su vez, este N es perpendicular a mi recta. O sea que la recta tiene que ser perpendicular. Si lo hago recto, va a salir mejor. A ver, aguárdenme, ahí lo voy a hacer recto. Ahí está la recta. Ahí salió recto. ¿Sí? Mi recta es perpendicular al versor N. ¿Por qué? Tengo que sacar las componentes de cualquier versor perpendicular, salen de los coeficientes de X y Y de la recta. Y a su vez, este vector es paralelo al Y, versor Y. ¿Qué quiere decir? Que mi recta es, cuando falte la variable Y, mi recta es paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Bien. Y esto, digamos, ¿a qué ejercicio responde? No, O sea, esto hay un tema. ¿a qué pregunta? Esto es bien teórico. Es el análisis Ah, de qué significado tienen los coeficientes en la ecuación general de la recta cuando alguno no está. O sea, listo. si yo veo la ecuación general de una recta y veo que no tiene término independiente, pasa por el origen. Rápidamente, no necesito hacer ningún análisis. O sea, digamos, nosotros hicimos un análisis. Lo tratamos de demostrar analizándolo. Pero cuando yo esté en un ejercicio y vea que me falta eso, digo, pasa por el origen. Ya es una pauta. Ya es Claro, un dato. claro. Digo, si veo la ecuación general de la recta y veo que no está la variable X, digo, chau, esta recta es paralela al eje X o perpendicular al X. Paralela al X. Exacto. Si me Claro. falta X, Y si paralela al X. falta el Y, es Paralela a Y. falta el Y, paralela a Y. Y Y además, con el C no te puedes dar cuenta, si el C da 0, pasa por el origen, pero no sabes si es perpendicular o no, paralela a ningún claro, eje. O si sea, tengo las el dos, único dato que te da el único dato que te da el C, si no está, es que pasa por el origen. exactamente, exactamente. O sea, si tengo las dos variables X e Y, no es ni paralela al eje X, ni paralela al eje Y, ni perpendicular al eje X. Ah, es verdad. O sea, si están las dos Claro, variables, esa va a no la ser una pensé. recta oblicua, va a estar inclinada. Ahora, si alguna de las Claro. dos falta, sé que va a ser paralela a los ejes. Y ¿puedo hacer un comentario, Eduardo? Sí, todo lo que quieras, Nico, dale. Sí, No, que también es interesante ver que si no tenemos la C, ni tampoco tenemos una de las variables, termino teniendo la recta sobre uno de los ejes. Entonces, se en termina realidad, claro. graficando. ¿Entendieron Bien. lo que dijo Nicolás?
Claro, sí, sí. O sea, En pasa realidad, sí o sí por el origen, y Exacto, también es paralela al que falta. claro. Una recta paralela a un eje que Sí, pase por el origen tiene que ser ese mismo eje, digamos. claro, O tiene que está estar bien. sobre el eje, digamos, mejor Sí, dicho. sí, sí. sí, es correcto. Bueno, y además, ¿saben para qué estoy dando esto? Esto queda grabado. Porque cuando ustedes vengan a rendir la teoría, muchas veces yo tomo esto. A ver, decime los casos, explícame los casos particulares de la ecuación general de la recta en el plano. Para ver cuánto han estudiado, para ver cómo analizan vectores. Simplemente esto les pregunto. Esto está escrito en el apunte, creo que en página 5. ¿Sí? Así que ahí lo pueden mirar. De todas maneras está la grabación, pero si no está el apunte, y ahí está todo explicado. Si no hay dudas, continuamos. Vamos a ver una nueva forma de la ecuación general de la recta. Esta tiene un montón de formas. Que recuerden que, creo que están viendo el pizarrón. Ahora sí. Vamos a ver la ecuación segmentaria de la recta en el plano. Y para describir, analizar, presentar la ecuación general de la recta en el plano, vamos a partir de la ecuación general, para ver la segmentaria, creo que dije general antes también, para encontrar la ecuación segmentaria de la recta en el plano, vamos a partir de la ecuación general. Pero vamos a pedir que A sea distinto de 0, que B sea distinto de 0 y que C sea distinto de 0. O sea, si yo veo que una recta en forma general tiene alguno, no los tres, alguno de los coeficientes 0, no puedo obtener la ecuación segmentaria. O sea, la ecuación segmentaria es una ecuación que la vamos a definir a partir de la general, pero siempre y cuando los coeficientes de la ecuación general, ninguno de los tres sea 0. Muy importante. Después vamos a ver por qué. ¿Cómo sería la estructura de la ecuación general? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a pasar C restando. ¿Sí? Vamos a poner C en el otro miembro. A ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a ir construyendo la formita de la ecuación general. Entonces, en esa formita de la ecuación general, paso ahí. Bien. Entonces, después lo que hacemos es divido, o sea, trato de formar, o sea, la ecuación segmentaria tiene una característica. Tengo un 1 acá, y el término independiente en vez de aparecer acá, aparece acá, pero tiene que ser 1, no tiene que ser C. Por eso paso el término independiente para este lado, pero lo quiero como 1. Si lo quiero como 1, ¿qué puedo hacer? Puedo dividir miembro a miembro por menos C. O sea que hago así, hago AX más BI, lo divido por menos C, y acá divido por menos 6, no altero la igualdad. ¿Sí? Divido primero y segundo miembro por menos c, divido por un mismo número ambos miembros, la igualdad no se altera. Menos c dividido menos c, aunque este menos me gustaría mirarlo así acá arriba, da lo mismo, da lo mismo, pero si lo quieren mirar ahí arriba, es exactamente lo mismo que como estaba hasta hace un ratito. Bueno, esto me da 1. Ahí logré el 1. Pasé C para el otro miembro, no alteré la igualdad y logré el 1, que es un elemento de la ecuación segmentaria. Ahora vamos a recordar un poco la escuela primaria de ustedes. Cuando ustedes estaban en la escuela primaria, por ejemplo, si tenían numeritos enteros, naturales, P dividido P, número natural, más Q dividido P, número natural, eran dos fracciones. Si ustedes la querían resolver, ¿qué hacían? Bueno, sacaban lo que llamaban un denominador común. Pero si el denominador de ambas fracciones era el mismo, el denominador común era ese número. Y me quedaba muy, muy parecido, ahí no tenía que hacer nada. Podía como que poner todos los numeradores bajo el mismo denominador. Este proceso que ustedes hacían en la escuela primaria, secundaria, sobre todo en la primaria, iban desde acá hasta acá. Ahora yo quiero hacer al revés. Yo también puedo ir de acá a acá,
si tengo una suma afectada a un denominador, podría distribuir el denominador a cada uno de los elementos del numerador. Con esto que ustedes hacían en la escuela primaria, yo voy a hacerlo ahora y voy a decir a por x dividido menos c, lo puedo expresar así, más b por i dividido menos c. O sea, distribuyo el denominador menos c a cada uno de los elementos del numerador. Igual a 1. Y después vamos a ir, estoy casi llegando acá, esto lo vamos a mandar arriba, así no me molesta ahí. Vamos a ponerlo acá como recuerdo de la niñez. ¿Sí? Ahí está. Recuerdo de la niñez. Ustedes. Bien. No de la mía. Perfecto. Ahí estamos. Ese recuerdo me sirvió para hacer esto. Ahora no vamos a ir con un recuerdo, sino que vamos a ir con algo más contemporáneo, que a lo mejor lo tendrían que haber visto en primaria y secundaria, pero muchas veces se les dibuja. Cuando ustedes tienen el número 2, si yo les pido que me hallen el recíproco de 2, muchas veces no saben qué es el recíproco de 2. En realidad el recíproco de 2 es dar lo que vulgarmente se dice dar vuelta el 2. Un medio. Que muchos dicen el inverso de 2. Está mal dicho el inverso. Se dice el recíproco. Si el recíproco de 2 es un medio. Por ejemplo, el recíproco de 7/5, ¿sí? O 7/5 tiene por recíproco a 5/7. Me lo da vuelta, por decirlo de alguna manera vulgar. Eso es una forma de expresar un recíproco, ¿sí? O sea que si yo tuviera, por ejemplo, A dividido B, números naturales, el recíproco de A dividido B, el recíproco, sería B dividido, en minúscula, B dividido A. O sea que son distintos, ¿sí? El recíproco sería este. Ahora, hay una forma de expresar un número mediante el recíproco de su recíproco. O sea, si yo escribo 1 dividido un medio, fíjense, el recíproco de un medio, el recíproco de 2 es un medio, y el de un medio es 1 sobre un medio, o 2, que es lo mismo. Si yo puedo escribir cualquier número de esta manera, yo puedo escribir 5/7 como el recíproco de su recíproco. El recíproco de el recíproco. Y lo mismo a dividido B. Yo lo puedo escribir, ¿sí? El recíproco de A sobre B es distinto a A sobre B. Pero si hago el recíproco de su recíproco, que es dar vuelta, la igualdad se mantiene. Esto también lo hacían en la escuela primaria. Esto lo hacían en la escuela primaria de esta manera, o a partir de lo trabajamos ustedes, creo. O sea, ¿qué decían? 1 dividido, incluso le podríamos poner un paréntesis, ahí va, si pongo el signo igual ahí, sé que es 1 dividido B sobre A. En la escuela primaria ustedes ponían 1 dividido, creo que no tengo el símbolo dividido por acá, lo voy a poner así, 1 dividido, lo hacían así creo, con unos puntitos, ¿sí? Dividido, miren, me lo hace derecho acá. Dividido B sobre A. Voy a poner la palabra dividido B sobre A. O sea, esto que tengo acá es 1 dividido B sobre A. Y cuando ustedes multiplicaban fracciones, ¿qué hacían? 1 por, lo daban vuelta, era A sobre B. En definitiva, esto me sigue quedando A sobre B, que es lo que yo les dije arriba. Si se entiende, continúo. Sí, profe. Está bien. La onda es expresar un número mediante el recíproco de su recíproco. De esta manera, yo acá tengo, voy a separar esto que tengo aquí, y lo voy a escribir como, quedé acá, ¿sí? Estoy con la ecuación general que la estoy deformando un poco. Esto yo lo puedo escribir así. A dividido menos C por X, como un producto, puedo separar el producto del denominador, más B dividido menos C por I. Yo
creo que coincidimos todos que no se altera la igualdad, porque si hago A dividido menos C por X, me queda esto. Y B dividido menos C por Y me queda esto. Y lo que voy a hacer después es A sobre menos C, lo voy a expresar como el recíproco de su recíproco. O sea, voy a poner menos C sobre A por X más, voy a hacer lo mismo con B sobre C, voy a poner menos C sobre B por Y igual a 1. ¿Qué hago después? Bueno, lo vuelvo a mandar ahí, ¿tá? Lo vuelvo a mandar adentro. Esto me va a quedar X dividido menos C. Hay muchas formas de hacerlo. A mí se me ocurrió, desgraciadamente, esta, que a lo mejor los confunde. Y dividido menos C sobre B. Igual a 1. No sé si hasta ahí estamos con todo el trabajito. Fue un artificio algebraico, fue una manera de expresarlo distinto. Bueno, ¿qué vamos a decir? Como A, B y C son números, A, B y C son números en la ecuación general, son números reales, C sobre A me da un número. Vamos a suponer que a C sobre A lo llamo P, a menos C sobre A lo llamo P, a todo ese cociente. Y a menos C sobre B lo llamo Q. Entonces, la ecuación, esta que me queda acá, estamos casi en hora, a esto lo llamo, de este cociente de número lo llamo P, y a este cociente de número lo llamo Q. Bueno, esta porquería que está acá es la ecuación segmentaria de la recta en el plano. Y para seguir con la temática de la semana pasada, le vamos a mandar un amarillo. Es X sobre un número más Y sobre otro número igual a 1. Esa es la estructura. Y ustedes me dirán, ¿y qué vector? ¿Paralelo o perpendicular? Se terminaron los vectores con esta. ¿Sí? Fíjense además, una cuestión interesante, que yo no la dije antes porque quería seguir. Yo pido que A, B, C, los tres sean distintos de 0. ¿Por qué? Fíjense que primero divido a miembro por menos C. Entonces C no puede ser 0, porque no podría dividir por C. Después mando a acá abajo y a B acá abajo por esa propiedad. Acá estoy dividiendo por A a C y acá estoy dividiendo por B a C. Tampoco pueden ser 0. Es por ese motivo que los pido distintos de 0. Cuando vea que en la ecuación general algún coeficiente 0 no tiene ecuación segmentaria. Una vez que llego acá, tengo que ver quién es P y quién es Q. Yo no lo voy a deducir, ¿sí? Esto está en el apunte. Se los voy a decir directamente. Me mandé a hacer una recta que no tenía que hacer, claro, tenía que haber dado otra primero, pero bueno, ya está, ya lo hice. Y voy a complementar a la próxima clase, háganme acordar. Los valores de P y de Q, ¿sí? P va a ser, vamos a ver después por qué, la coordenada de X del punto de intersección de la recta con el eje X. O sea, a ver si puedo ir a un... Vayan rápidamente. A ver si me siguen. Wow. Esto es lo que me interesa. Nada más que esto. Lo voy a cortar. Vamos a cortar. Vamos a pegar. Esto es lo que me interesa. La ecuación segmentaria. Todo lo otro no me interesa para nada. Ahí vamos a sacar, así puedo escribir ahí, hagan de cuenta. Está un poco desprolijo, pero lo quiero hacer rápido. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a decir? A ver si puedo hacer una cosa más blanca. Ahí. Pegar. Y ya no me queda nada. Ahí estamos. Ahora sí. Pegamos otra vez. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Si tengo eje X, eje X, eje X, eje Y, X e Y. Y yo marco cualquier recta.
pero derecho. Acá, esta recta. Ahí, la que está en grueso, creo que la están viendo. Bueno, lo que ustedes van a poder observar, que este valor y este valor lo van a poder mirar acá. Este numerito que está acá, el puntito ese, la coordenada de X va a ser P. Y la coordenada de Y va a ser Q. O sea, la ecuación segmentaria de la recta, lo que me marca son las coordenadas de X e Y de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. ¿Por qué se llama segmentaria? Porque fíjense que entre P y Q puedo determinar un segmento. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Vamos a suponer que la ecuación de mi recta sea X sobre 3 más Y sobre 2 igual a 1. La clase que viene vamos a demostrar por qué esos puntos son así. Entonces yo voy a decir, bueno, quédate quieto, a ver si puedo acá. Eje Y, eje X. Pero precioso el eje X. Eje X, ahí estamos. Salió medio doblado el eje X, pero hagan de cuenta que está ahí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sé que este valor, 3, me indica que la recta pasa por 1, 2, 3. Acá está. Este es un punto de paso seguro. Está la forma segmentaria. Y 2 pasa por Y. 1, 2. Ahí. Ahí tengo 2 puntos de paso. Si yo uno estos 2 puntos, este y este, el 3 de X y el 2 de Y, lo que vamos a ver que me queda un pequeño segmento de recta, ¿sí? Un pedacito de la recta. La recta sigue, ¿eh? O sea, la recta, bueno, no sigue así, sino que la recta sigue por acá, así, y sigue para arriba, ¿sí? Pero entre el 2 y el 3, o entre el 3 de X y el 2 de Y, me queda un pequeño pedacito de recta determinado, por eso se llama segmentaria, porque los elementos que están en la ecuación me permiten a mí trazar, graficar, dibujar un pedacito de un segmento de la recta.